Bueno, a ver, que me había quedado. Uy, perdón. Me había quedado comentando la cuestión de la metafísica, la ontología o la filosofía primera, como la quieran llamar, como ese núcleo fundante eh, incontestable de la filosofía, en tanto que siempre que hay filosofía hay ontología, ¿bien? Como es una cuestión de lo que hemos llamado filosofía perenne, es decir, si hay algo perenne en la filosofía, es la cuestión del tratamiento del ser, es decir, de el hecho de que hay que establecer cuáles son las condiciones de surgimiento de la determinación en tanto que tal, de la determinación de lo ente, es decir, qué cosas hacen que eh, salga a la luz determinadas cuestiones, determinados entes, determinadas cosas, determinadas ideas, y por lo tanto que el papel de la comprensión humana o el papel del pensamiento es un papel fundamental. Fundamental en el sentido de que necesitamos, o sea, toda filosofía consiste en una reflexión acerca de qué es lo que permite que surjan nuevos fenómenos. ¿Bien? Y bueno, esto es una especie de introducción o que engarza con lo anterior. Me había quedado comentando el punto 3 que decía lo siguiente: asumimos que la especificidad de la filosofía con respecto a la literatura, es decir, que el canon filosófico, es decir, el conjunto de textos asociados a la filosofía, es tal, ¿bien? Es filosofía y no literatura, porque, y aquí asumo la teoría de Randall Collins, ¿no? De acuerdo con su sociología de la filosofía, han existido una serie de corrientes de pensamiento, de escuelas de pensamiento, ¿no? De diversos autores conformados de acuerdo a una misma ideología, una misma filosofía, un mismo modo de vida, que han llevado la ficción filosófica, la pongo entre comillas ficción, porque no es tal ficción, aunque, bueno, no toda la literatura es ficción, pero sí que es verdad que la ficción es una cuestión estrechamente ligada a la literatura. Y bueno, se podría defender que, digamos, toda la filosofía no es más que una ficción, como todo el pensamiento, ¿no? Bien, la cuestión es que esta ficción literaria, ¿bien? Esta ficción literaria filosófica no es literatura en la medida en que está en otro nivel conceptual, ¿bien? Y vivencial. Es decir, que la filosofía no es solo una cuestión que se escriba con, digamos, raigambre académica, sino que es una cuestión que tiene una impronta insalvable en la vida real, ¿bien? En la vida de cada cual, en la vida de las escuelas, en la vida de las sociedades, en la vida de las familias, en la vida de las naciones, etcétera. Entonces, la comunidad filosófica, bien, la escuela, la corriente, bien, la comunidad, una serie de personas que giran en torno a unas ideas, a unos discursos, a unos debates, es una condición de posibilidad de la existencia de la filosofía como categoría distinta de la literatura universal, del mismo modo que la ciencia o los textos jurídico-políticos. ¿Por qué, bien, por qué, por ejemplo, las leyes no son literatura? Pues bueno, porque existe una comunidad de juristas que salvaguardan esos textos y se los arrogan para sí en la medida en la que pertenecen a su disciplina. ¿Por qué los libros de matemáticas, los libros de física, los textos de química no son literatura? Bien, porque hay una comunidad que se arroga digamos, la pertenencia, ¿no? Como la posesión de, digamos, de una categoría conceptual distinta a la de literatura, ¿vale? Y esto es con respecto a la cuestión del texto filosófico, ¿bien? En cuarto lugar tendríamos dos corrientes, ¿bien? La primera sería hablar de la estrecha relación que existe entre la filosofía mundana y la filosofía académica. Digo estrecha relación porque son cosas distintas, pero en la medida en la que se dan en la historia, en el mundo y en la vida del ser humano, tienen que converger en algún punto. Y así como la filosofía mundana yo la definiría como la filosofía que la filosofía que trata temas candentes socialmente hablando o temas que están en el vox populi, pues por ejemplo normas morales, políticas de inmigración, cuestiones como la conciencia nacional, de la nación, el Estado,
el medio ambiente, la sexualidad, la vida sexoafectiva, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de cuestiones que atienden a el statu quo ideológico de la sociedad. Y por otro lado tendríamos la filosofía académica. La filosofía académica lo que haría sería cuestionar, investigar, analizar, criticar los fundamentos teóricos de los temas sociales candentes. Bien, pues el lenguaje, las categorías de lo real, el problema mente-cuerpo, la comprensión humana, la fundamentación de la política, los límites de la verdad, etcétera, etcétera. Bien, esto sería una cuestión que hay que tenerla muy en cuenta a la hora de establecer una historia de la filosofía. Y en segundo lugar, la segunda vertiente sería la estrecha relación que existe entre la filosofía sistemática y la filosofía crítica. Bien, la filosofía crítica sería, desde mi punto de vista, obviamente esto puede ser criticado y debería serlo, pero bueno, estos son más bien apuntes a vuela pluma acerca de la cuestión, son aportes que yo doy a la comunidad, y si les sirven para, pues, como sugerencia para poder reflexionar o a partir de aquí tener su propia perspectiva, pues sería lo más idóneo, ¿verdad? Como decía, la filosofía crítica consiste en la destrucción, criba o limitación de la narrativa dada o imperante acerca de de lo que hay de ficticias en las premisas, peticiones de principio, falsedad de las conclusiones, agujeros discursivos, confusiones conceptuales en ideas mal formadas, cuestionamiento del fundamentalismo, del dogmatismo, del autoritarismo, las falacias lógicas, pues, los abusos intelectuales de todo tipo, etcétera, ¿no? Sería más bien una filosofía que lo que trata es de desmontar un discurso. Bien. Y por otro lado tendríamos la filosofía sistemática, que consistiría justamente en la construcción de un edificio, bien, es decir, en la constitución, en la construcción, en la compilación de una narrativa, un discurso, un relato acerca de lo que hay. ¿Bien? Acerca de lo que hay. Es decir, se trata de conceptualizar acontecimientos y realidades, tanto sociales como teóricas, como políticas, como lo que se quiera, entendidas como ideas operativas que rigen, dirigen, orientan y dan sentido al modo de comprensión del mundo que nos rodea, bien, del mundo circundante. Es decir, tratan de ofrecer un discurso coherente acerca del sentido del devenir histórico, acerca del sentido de lo que sucede, que permita analizar y sintetizar su intríngulis. Bien, es decir, dicho con otras palabras, es un discurso acerca de la composición de la naturaleza, de lo real, mediante una serie de criterios o parámetros que son capaces de valorar, medir, compendiar y comprender el sentido de toda posición o pertenencia ideológica, intelectual o metafísica. Y esto en lo que refiere a los distintos tipos de filosofía. Y por último tendríamos una especie de resumen de los criterios, el punto 5, según lo cual, desde mi punto de vista, habría 3 criterios fundamentales a la hora de establecer una historia de la filosofía. Sería una especie de ideas guía para poder empezar a elaborar esta historia de la filosofía, que serían, es decir, cuáles son los criterios para formar una historia de la filosofía en la medida en la que la construimos como una especie de discurso hilado coherente. Bien, en primer lugar tendríamos el criterio del historicismo, es decir, todo texto, toda frase, toda idea, todo concepto o todo significado ha de comprenderse en su contexto mundano u horizonte de comprensibilidad. Es decir, un ejemplo muy tonto, no es lo mismo la física en Grecia, porque la física en Grecia hace referencia a la physis, que es la naturaleza, que la física en la modernidad. La física en la modernidad hace referencia a el movimiento de los cuerpos graves, y eso no tiene nada que ver. Aunque sea la misma palabra, la palabra física, hay que tener muy claro que de acuerdo con el mundo en el que nos movemos, el significado de las palabras varía, y por lo tanto necesitamos de un estudio del contexto histórico con todo lo que eso conlleva a la hora de leer, comprender, interpretar, analizar y sacar conclusiones acerca de determinados textos. Bien, en segundo lugar tendríamos la hermenéutica. Bien,
La hermenéutica, entendida desde el punto de vista, si se quiere, filológico, según la cual hay una pluralidad, ¿bien? Una multiplicidad de interpretaciones de los textos filosóficos, pero no habría una especie de con infinitud de interpretaciones, porque eso daría lugar a un relativismo absoluto a la hora de establecer la verdad de un texto o de un autor. Esto no significa que un autor sea blanco o negro, sino que habría que evaluar cuáles son los claroscuros de cada autor, de cada texto, de cada concepto. Un ejemplo, pues se dice que Nietzsche era misógino, pero hay bastantes lecturas feministas de Nietzsche como un aliade. Bien, pues hay una lectura de Maquiavelo, por ejemplo, en clave derechista, ¿sí? Como defensor del antiguo régimen, como defensor de la autoridad política, pero también hay una lectura izquierdista de Maquiavelo, ¿verdad? Que sería la de los discorsi. O yo qué sé, pues hay una lectura nazi de Heidegger, pero también hay una lectura de Heidegger como una especie de bicho raro de su tiempo, que fue un visionario en lo que respecta a la filosofía, ¿vale? Y por último, pues tendríamos que tener en cuenta la perspectiva filológica de la historia de la filosofía, en la medida en la que necesitamos tener una perspectiva científica de los significados de los términos fundamentalmente griegos y latinos, ¿verdad? Pondré una serie de ejemplos. Pues hay que entender la idea de eidos como idea, pero también como forma, pero también como aspecto. Hay que tener la idea de el apeiron como lo indeterminado, pero también como lo que no tiene límites. Hay que entender perfectamente, bueno, hay que intentar aproximarse de manera científica al significado de la physis o de la phinein, como la naturaleza, como el flujo vital, como el nacer, el crecer, el brotar. Lo mismo de la dike, de la justicia, como el modo de ser regla o ley. La sige, como el espíritu, el alma, pero también el recuerdo del difunto. El nomos, como la idea de nombrar, adjudicar, pero también como el derecho positivo. El ethos, que es la costumbre, pero también el carácter. El pathos, que sería la afectividad, pero también el ánimo, el sentimiento, la emotividad. El logos, entendido como lenguaje, pero también como razón, pero también como discurso. ¿Ven? La techné, entendida como técnica, pero también como artesanía, pero también como saber procedimental técnico. O la aitía, ¿no? La aitía, las causas, o aquello desde lo que algo es lo que es. ¿Bien? Y nada, pues hasta aquí el vídeo. Siento que se me haya cortado, pero bueno, es que, en fin, grabo en unas condiciones paupérrimas. Ya sabéis que mi característica fundamental es la cutrez. Así que bueno, espero que lo entiendan y poco más. Espero vernos pronto y si no, espero vernos a secas. Un saludo.